Buen día, colegas y estudiantes de la carrera. En esta oportunidad hablaré sobre el conductismo y su relación con la educación y el aprendizaje. Dentro del video se les pedirá que realicen algunas tareas que cada uno de sus docentes les dirá cómo entregarlas, de qué forma y en qué plataforma. Hablar de conductismo no es solo hablar de conductas manifiestas. A diferencia de la teoría psicodinámica que le da peso a los fenómenos internos y a las entidades psíquicas como el ello, el yo y el superyo, para el conductismo, el ambiente o entorno, es decir, lo que está fuera de la persona, juega un papel muy importante. Esta relación funcional conducta-ambiente debe ser observable para medirla, cuantificarla y finalmente reproducirla en condiciones controladas. Es decir, sí, es una visión positivista en psicología, pero hay que entender su importancia en el tiempo, dado que en esos momentos la psicología no era considerada como una ciencia y se hacía lo posible porque así fuera. Incluso en la actualidad hay quienes ponen en duda la cientificidad de nuestra profesión. Asimismo, para la ciencia conductista, las leyes científicas se aplican a las ciencias naturales, pero también se aplican a las ciencias sociales y por lógica a las personas. En pocas palabras, la conducta humana se rige por leyes, de tal forma que pueda ser estudiada, predecible, pero sobre todo controlable. Bajo esta perspectiva, el profesor se concibe como un controlador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y es quien aplica las contingencias de reforzamiento para producir el aprendizaje en sus alumnos. Por otro lado, el alumno es concebido como el objeto del acto educativo, un receptor de todo el proceso instruccional diseñado por el maestro, es decir, es un agente reactivo en su aprendizaje, pero pasivo en la interacción. La aplicación del conductismo es tan vigente que la podemos observar en instituciones de custodia, hospitales psiquiátricos, albergues, cárceles y, por supuesto, en la propia escuela. En el ámbito escolar, los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos, y para lograrlo es necesario el uso de procedimientos y técnicas. Incluso, dentro de esta corriente se considera que la educación es uno de los procedimientos que se emplea para controlar la conducta de las personas, algo que Foucault, que no es conductista, denomina dispositivos del poder en relación con los dispositivos del saber. Los primeros indicios del conductismo lo observamos en la idea de la conexión entre un estímulo y una respuesta seguida. A esto se le conoce como conexionismo, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos las respuestas deseadas. Uno de los autores más representativos de esta teoría es Durkheim, quien creía que el aprendizaje solo ocurría por ensayo y error. Su típico experimento de meter a un gato en una jaula donde hay una palanca de escape demostró que una vez que el gato era capaz de identificar que jalando la palanca se abría la puerta y cada vez que se volvía a meter a la jaula a ese gato, éste escapaba con mayor rapidez. Entonces, el aprendizaje por ensayo y error ocurre de manera gradual, es decir, se va incrementando a medida que se establecen las respuestas exitosas y se abandonan las respuestas fallidas. De sus investigaciones se desprende la ley del efecto, que se centra en las consecuencias de esos estímulos provocados intencionalmente. Cuando se establece una conexión modificable entre una situación y una respuesta, y esta va acompañada o seguida por un estado de satisfacción, dicha conexión se fortalece o se incrementa. Cuando la conexión se establece y va acompañada o seguida por un estado de insatisfacción, su fuerza se debilita. Por ejemplo, si te gusta obtener buenas calificaciones y eso te genera satisfacción, es probable que te empeñes en tus tareas, realices tus lecturas y participes en clase, dado los beneficios que esto trae consigo. Pero si entras a una clase con un profesor que no te agrada, es seguro que no volverás a considerarlo para el siguiente semestre. Esto sucede, de acuerdo a esta ley, sin racionalizarlo. Son respuestas guiadas por la satisfacción, la irritación o la frustración, es decir, sentimientos primarios. Aunque esta variante explica tan solo comportamientos elementales y respuestas inmediatas y le resta cierta iniciativa al individuo, pues no considera sus procesos internos o las propias condiciones de vida de las personas, sentó las bases para otro tipo de teorías.
en el conductismo que veremos un poco más adelante. Otro aspecto importante de conocer en esta rama conductista es el análisis conductual aplicado, que busca la modificación de la conducta de manera sistemática y bajo todo un procedimiento estructurado. Se utiliza con población con discapacidad, sobre todo, en algunos casos con personas que tienen el trastorno del espectro autista. Algunas de las técnicas psicológicas más habituales en el análisis conductual aplicado son el modelado o aprendizaje por observación e imitación. El individuo aprende a comportamientos nuevos observando e imitando el comportamiento de otras personas denominadas modelos. Su utilidad puede aplicarse para eliminar miedos y aprender nuevas formas de comportarse. Por ejemplo, si un niño tiene miedo o tiene fobia a los perros, puede dejar de sentir miedo si observa a otros niños jugar con perros. La siguiente es el moldeamiento o perfeccionamiento progresivo de una respuesta o conducta deseada. Este es un procedimiento en el que se refuerzan las aproximaciones sucesivas a una conducta meta. Es útil para adquirir nuevas conductas, inhibir un aprendizaje poco adaptativo o eliminar una fobia. La desensibilización sistemática es un claro ejemplo de esta técnica. También tenemos el encadenamiento, es decir, la división de conductas complejas en segmentos hasta llegar a una conducta final. Se utiliza para desarrollar nuevas cadenas de conducta, es decir, secuencias complejas compuestas por una serie preestablecida de respuestas simples. Esto se da a partir de otras conductas que el sujeto ya domina. Por ejemplo, enseñarle a un niño a vestirse o a asearse para tener cierta autonomía o incluso aprender a conducir. El reforzamiento diferencial de conductas incompatibles es la última. Esta busca eliminar esas conductas incompatibles o reducir su aparición. Consiste en reforzar únicamente algunas conductas mientras otras se ponen bajo extinción. Es decir, se deja de reforzar para que se extingan o se deja de reforzar ciertas conductas tras determinados periodos de tiempo. Su utilidad se observa sobre todo en entrenamientos emocionales. Turkheim plantea otros principios que te invitamos a revisar en los materiales de consulta que se te proporcionarán. Estas son la ley de la disposición, el cambio asociativo y la transferencia o generalización. El siguiente tipo de condicionamiento es el clásico, propuesto por Pavlov. Una de las características más importantes de este tipo de aprendizaje es que implica respuestas automáticas o reflejas y no necesariamente conductas voluntarias. La creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provocaba dicha respuesta. Esto se logra gracias a la repetición. Por eso esta teoría también se le conoce como teoría asociativista. En su típico experimento, Pavlov se dio cuenta que cada vez que se acercaba con comida a su perro, éste empezaba a salivar. Entonces identificó a la comida como ese estímulo incondicionado que provoca la salivación del perro, considerada como la respuesta incondicionada. Por otro lado, se dio cuenta que una campana por sí sola, la cual denominó a su sonido como estímulo neutro, no provocaba ningún tipo de respuesta en el perro. Pero al asociar la comida, es decir, el estímulo incondicionado con la campana, considerado hasta ese momento como estímulo neutro, ambos acompañados provocaban la salivación del perro, la respuesta incondicionada. Posteriormente, y gracias a la repetición, la campana por sí sola, que ya era considerada en ese momento como el estímulo condicionado, era capaz de provocar la salivación del perro. ¿Cuántos de estos ejemplos estarán presentes en nuestra vida que ni siquiera hemos identificado? Esta asociación entre un estímulo y una respuesta inmediata que ni siquiera racionalizamos. Posteriormente, otro autor, llamado Watson, pensaba que ese tipo de condicionamiento no solo se podía aplicar a los animales, lo llevó a otro nivel, con personas. Consideraba que las emociones o los recuerdos eran distintas formas de conducta y podían ser estudiados a través de conductas aprendidas observables. Para demostrar esto, realizó un experimento con un niño llamado Albert, quien entre los 9 y 11 meses de edad
en un espacio controlado, fue sujeto a un sinfín de experimentos. En uno de ellos, cada vez que el niño quería agarrar una rata blanca, se producía un ruido muy fuerte que le provocaba miedo al niño. Esto sucedía una y otra vez cada que Albert quería agarrar la rata blanca. Después de un tiempo, el niño no quiso volver a tocar o intentar tocar esa rata y desarrolló una aversión a todo lo que era blanco y animales con pelaje de ese color. Después de un momento, Albert lloraba cuando veía a la rata sin necesidad de que se produciera ese ruido estrondoso. A esto Watson le denominó condicionamiento emocional. Sin embargo, en personas mayores este tipo de condicionamiento es más complejo. Se pueden generar asociaciones más rápidas y estas estarán determinadas por el contexto. Además de que experimentos como el que él realizó en la actualidad no se pueden replicar. El condicionamiento clásico es un fenómeno complejo, pero no es posible condicionar cualquier respuesta con cualquier estímulo. Algunos ejemplos de este tipo de condicionamiento en la escuela los podemos observar, por ejemplo, cuando suena el timbre para el receso o para la salida de la escuela. Pareciera ser que de manera automática los alumnos se paran y se disponen para salir. Otro puede ser el olor a un perfume, que puede provocarte una sensación agradable o incluso en algunos casos vómito. Uno más, en algunas escuelas se acostumbra que cuando un maestro o una persona entra al salón, los alumnos se ponen de pie. Y otro más, si alguien tiene un fracaso en los exámenes y este tipo de pruebas provocan reacciones emocionales condicionadas como el estrés y la ansiedad, por tal motivo, si a esta persona que ha desarrollado este tipo de condicionamientos se le presentan situaciones que se parezcan a una prueba o a una evolución, estos pueden desencadenar este tipo de respuestas. Tarea. En equipos, argumenten por qué este tipo de experimentos realizados por Watson no son posibles realizarlos en la actualidad. Fundamentenlo de acuerdo con el código ético del psicólogo e investiguen qué pasó con el niño Albert y propongan un método de intervención para él. Segunda tarea. Watson decía: denme una docena de bebés saludables, bien formados y mi propio mundo específico para criarlos, y les garantizo que puedo elegir cualquiera de ellos al azar y adiestrarlos para que se conviertan en cualquier tipo de especialista. Podría elegir un médico, un abogado, un artista, un comerciante y sí, incluso un mendigo o un ladrón. Como actividad y de acuerdo a cómo están conformados por equipos, los equipos pares, es decir, los equipos 2, 4, 6, 8, defiendan con argumentos la postura de Watson. Y los grupos nones, 1, 3, 5, 7, rechácenla. Esto lo van a hacer en un documento para entregar. Cada uno de sus profesores les dará las especificaciones para su entrega. El siguiente tipo de condicionamiento es el operante, también conocido como instrumental. Se le dice así porque este tipo de condicionamiento es considerado como un instrumento de cambio de conducta, que persigue la consolidación de una respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación con el individuo. Skinner, su principal defensor, ya señalaba que, dividiendo las etapas de aprendizaje de una tarea en pequeños pasos y que estos recibiesen reforzamiento contingente, podrían incrementar la frecuencia de respuestas correctas y, por tanto, facilitar el proceso de aprendizaje cada vez con mínimos errores posibles. Para ello creó las máquinas de enseñanza y la instrucción programada. Surge así la enseñanza programada, que consiste en una serie de preguntas con distintas respuestas, donde solo una es correcta. Cuando el alumno selecciona una equivocada, no podía pasar a los siguientes niveles o a las siguientes preguntas, pero cuando elegía la correcta, recibía un punto y podía continuar. ¿Te suena conocido? Claro, muchos videojuegos actuales están diseñados bajo esta propuesta. También, algunos principios de la educación a distancia asincrónica que utilizamos actualmente por la pandemia se basan en la enseñanza programada. Algunas actividades en Moodle, por ejemplo. Todo esto regido bajo los principios del autoaprendizaje, que se relacionan con la motivación, la disciplina y la creatividad. Temas de interés que revisamos en la carrera y no solo en psicología educativa. Para precisar,
Cuando hablamos de condicionamiento, nos referimos al fortalecimiento de la conducta que resulta del reforzamiento y se le llama operante porque opera en el ambiente para producir un efecto. Para este tipo de condicionamientos, las respuestas son controladas por sus consecuencias y no por los estímulos que las anteceden, como en el condicionamiento clásico. Si la ocurrencia de una conducta operante es seguida por la presentación de un estímulo reforzador, su fuerza incrementa. Si la ocurrencia de una conducta operante ya fortalecida a través del condicionamiento no es seguida por el estímulo reforzador, sino por un castigo, su fuerza disminuye. Entonces, un estímulo reforzante es cualquier estímulo o evento que sigue a una respuesta y que provoca su fortalecimiento. Y si se aplica a individuos en momentos específicos y en condiciones determinadas, puede predecir conductas. En el ámbito escolar, lo vemos con los elogios que se da a los alumnos, el tiempo libre, los privilegios, los sellos de desempeño y los puntos extras. Así, existen dos tipos de reforzadores y dos tipos de castigos, ambos positivos y negativos. El reforzador positivo es un estímulo que, cuando se presenta después de una respuesta, aumenta la probabilidad de esa respuesta y que ocurra en el futuro en una situación similar. Dar un punto por una participación en clase hace que el alumno quiera participar más ocasiones en esa clase o incluso en otras clases con otros docentes diferentes. El reforzamiento negativo. Este implica retirar un estímulo o quitar algo de una situación después de una respuesta, lo cual incrementa la probabilidad de que esa respuesta ocurra en un futuro en una situación también similar. Quitar un castigo que se le ha impuesto a un niño por haber ayudado en algo en la escuela es un claro ejemplo. Ambos reforzadores producen el mismo efecto, aumentan la probabilidad de que la respuesta se repita en el futuro en la presencia del estímulo. Por otro lado, el castigo disminuye la probabilidad futura de responder ante un estímulo. Los castigos más comunes en el ámbito educativo son la pérdida de privilegios, sacar al alumno del salón de clases, llevarlo a la dirección, la suspensión del alumno en la escuela o incluso la expulsión. Así, un castigo positivo tiene que ver con el uso de un estímulo aversivo para disminuir la probabilidad de que una conducta se repita. El castigo debe ser aplicado de manera inmediata, como por ejemplo poner a escribir a un niño 100 veces que no se volverá a salir del salón de clases, tal como lo hacía Bart Simpson en la escuela. Por otro lado, el castigo negativo implica la eliminación de un estímulo agradable para evitar que una conducta vuelva a repetirse en el futuro. Dejar de hacerle caso al niño cuando hace un berrinche o no cumplir una promesa que se esperaba con gusto es un claro ejemplo de este tipo de castigo. Recuerden, si queremos aumentar la probabilidad de una conducta, estamos hablando de un refuerzo. Si queremos disminuir la probabilidad de una conducta, estamos hablando de castigo. Si lo que se hace tras la conducta es emitir un estímulo, estamos hablando de algo positivo. Si por el contrario lo que hacemos es retirar el estímulo, estamos hablando de algo negativo. Para la ciencia conductista, entonces, el docente se convierte en un ingeniero conductual. La diferencia principal entre el condicionamiento clásico y el operante es que el primero se refiere al aprendizaje de información sobre un estímulo, mientras que el segundo implica un aprendizaje sobre las consecuencias de la respuesta. Siguiente tarea. En equipos, identifiquen en los siguientes ejemplos qué tipo de reforzamiento se está utilizando. Dar trabajo extra a un niño que se portó mal en clase es un tipo de reforzador o es un tipo de castigo positivo o negativo, determínenlo. No cumplir la promesa de ir al cine por el mal comportamiento en la escuela de un niño, lo mismo. Dejar que la niña juegue más tiempo en el recreo porque terminó el trabajo en clase y lo hizo muy bien. Y por último, permitir que un niño no se coma las verduras que no le gustan dado que sacó 10 en el examen y se portó bien. También vamos a pedirles que copien esta tabla y la llenen en equipos.
Identifiquen la teoría, la característica de una de ellas y sobre todo la aplicación que puede tener en el aprendizaje. Traten de ser originales y claro, no olviden de revisar la literatura. En conclusión, el conductismo busca la modificación de la conducta a partir de los principios del aprendizaje conductual. Su utilidad traspasa el salón de clases o la escuela. Se ha utilizado para tratar fobias, lenguaje disfuncional, conductas perturbadoras, interacciones sociales negativas, crianza infantil inadecuada y bajos niveles de autocontrol, solamente por citar algunos ejemplos. Como pueden observar, es una teoría interesante, vigente y aplicada, que ha dado paso a otro tipo de teorías que se revisarán más adelante, como es la teoría cognitivo-conductual. Espero y este video haya sido de utilidad, que les haya quedado más claro qué es la teoría conductista y su aplicación en la escuela, y sobre todo que abra su perspectiva para no cerrarse a otro tipo de teorías y sobre todo sabiendo que podemos complementarlas. También en esta última diapositiva se plantean las referencias teóricas que fueron utilizadas para la elaboración de este video y se propone que también revisen 2 videos más para poder complementar el conocimiento adquirido sobre esta teoría o esta corriente teórica. Excelente tarde, muchas gracias a todos ustedes.